Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a continuar repasando conceptos estratégicos y vamos a entender un poco mejor el tema del sacrificio posicional y cómo montar alrededor de una casilla una base de operaciones. Son temas un poco complejos para jugadores principiantes, pero creo que esta partida es ideal para empezar a entender este tipo de conceptos. Ya sabéis que estoy repasando el libro Ajedrez de torneo de David Bronstein, donde repasa el torneo de candidatos que se disputó en Zúrich en el año 1953. La tercera partida, que es esta que vamos a ver, es entre Petrosian y Paul Keres, aún corresponde a la ronda 1. Espero que os guste, sobre todo que os sirva para ir mejorando y vamos con la partida. La partida comienza con las jugadas C4 y C5, ya se está planteando una apertura inglesa simétrica. Las blancas juegan caballo F3, que ya está apoyando un eventual D4, fijaros que el caballo apoya la casilla D4 y ya estamos intentando golpear el centro. Las negras juegan caballo F6 con las mismas ideas de un eventual D5 y las blancas ya le meten un D4 aquí directamente, ya están golpeando el centro negro. Después de C por D4 y caballo por D4, las negras juegan E6. Fijaros que todo el rato se han desarrollado dos caballos, pero está habiendo una lucha por el control de las casillas centrales. E6 lo que hace es apoyar D5 preparándolo un poco más. Entonces aquí se juega G3 para acabar el desarrollo de esa manera, fianchetando el alfil en el tema de, alfil G2, para los que sois más principiantes, cuando montas esta estructura y metes un alfil por dentro se llama fiancheto, ¿vale? Entonces se juega D5 y alfil G2. Aquí nos dice que caballo C2 era una posibilidad para evitar el tema de alfil B4 jaque, pero no se jugó esto en la partida, simplemente Petrosian jugó alfil G2 y Keres tampoco le metió alfil B4 jaque y jugó E5. Entonces el libro nos dice que el juego activo de Keres en la apertura contrasta con el pasivo de su oponente. El caballo se retiró a la casilla C2, pero bueno, también nos da esta variante en el libro de caballo F3, que dice que estás defendiendo por mediación de táctica los peones centrales. Dice, la posibilidad táctica caballo F3 le permite a Keres obtener dos fuertes peones centrales que solo esperan la oportunidad de avanzar. Entonces aquí te van a meter D4 y ¿qué pasa? Que no te puedes comer el peón D5 por dama A5 jaque y te cae el caballo enterito. Por esto Keres pues no jugó caballo F3 y jugó caballo C2. Entonces después de caballo C2 se jugó D4 avanzando ya los peones, manteniendo este fuerte centro negro. Roque corto, rey seguro, caballo C3 ya empezando a desarrollar pieza y caballo D2, evitando que el negro juegue E4 y avance aún más estos peones. Pensar que ahora el caballo controla E4 y el alfil también, dos piezas, en cambio las negras tienen una. Si ahora haces E4, pues te capturan el peón. Entonces se juega alfil G4, que esto viene detrás de impedir una idea que tiene el blanco de golpear este centro, que se va a ver una lucha contra este centro, y lo que vamos a intentar es meter siempre E4 para golpear el centro. Entonces ahora esta jugada está evitando E4 porque te cuelga la dama enterita, entonces no se puede hacer ahora E4, por eso la jugada caballo F3. Dice, ahora sí, con el caballo en la casilla F3 se habilita el plan de lucha contra el centro negro, que es jugar E4. Entonces ahora sí que podemos jugar E4 porque al estar el caballo el alfil no puede capturar la dama, entonces se habilita la jugada E4. En la partida se jugó A5, pero vamos a ver primero una variante que nos da el libro de alfil por F3, que dice que esconde un plan de las negras que es intentarse enrocar largo. Entonces nos dice, sería un plan tentador a base de enrocar largo con alfil por F3 y después de alfil por F3, que no es la buena, es mala porque permite el plan, pero para que lo veamos, después de E4, alfil G2, H6 para que no desarrolles el alfil clavando el caballo de F6 y después de B3 para intentar meter el alfil por la casilla B2, ya que no puedo salir por una diagonal, pues salgo por la otra. Y después de dama D7, pues ya veis que se está intentando enrocar largo y aquí nos dice, no resultaría este plan porque las blancas en la jugada 11 pueden capturar el alfil con el peón, que sería avanzado más tarde a la casilla F4 rompiendo el centro. O sea que dice que esta sería una posición ideal si funcionara, porque realmente no funciona, porque en esta posición, que es la jugada 11, cuando nos hacen alfil por F3, tenemos E por F3. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos fijado el peón de la casilla de 5, ya no puede avanzar, pero tenemos el peón aquí, vamos a intentar pues hacernos fuerte en la columna E y luego golpear con F4. Entonces por eso no funciona ese plan y no se hizo alfil por F3 y se jugó A5. Entonces la idea de A5 dice,
es hora de que el negro empiece a pensar ya en el enroque y en el desarrollo de las torres para apoyar el avance de sus peones. Vale, yo lo que quería explicar, el tema de A5, que era para fijar un poco la estructura aquí, que en mayoría de las blancas, fijaros que tienen 3 peones y las negras tienen 2. Entonces, bloquear un poco, volver un poco más rígida la estructura del blanco en el flanco de dama. Entonces, por eso A5 para que no haya ya avances B4. Y se empiece ya a movilizar el tema de la mayoría de peones en el flanco de dama. Se jugó alfil G5, alfil C5, ya protegiendo el peón de la casilla D4 y dice, las negras crean la amenaza de jugar E4. Mover el peón a E4 ya desestabilizando el caballo, etc. Dice, pero las blancas encuentran la manera de prevenir el avance. Bueno, lo que hemos estado viendo todo el rato de cómo luchar contra este centro, metiéndole E4. Entonces se jugó E4, H6, el alfil captura, pues ya veis que el alfil pues tendría que volver casi a la casilla C1, sería como que perder mucho tiempo, después de dama por F6 y caballo E1, ahora aparece el tema del caballo bloqueador del peón pasado. El caballo, pues dada su manera de moverse, es la mejor pieza para bloquear peones pasados, porque una vez se sitúa delante del peón, está atacando la base de la cadena, fijaros aquí, el peón D5 y el alfil de C5. Entonces, si tú imagínate que montáramos aquí un alfil, pues no haría nada, estaría un alfil de casillas blancas, estaría simplemente defendiendo los peones, pero no haría nada más, sería como un peón gordo. En cambio, un caballo bloqueador hace más funciones aparte que bloquear, está atacando la base, entonces por eso se considera el caballo el mejor bloqueador. Entonces aquí aparece el tema de la partida, que es el tema del sacrificio posicional. O sea, si te meten caballo D3, te van a bloquear la posición y va a ser casi imposible progresar. El tema aquí que existía la jugada D3, que no apareció en la partida, esto nos lo explica Bronstein en sus comentarios en el libro. Dice, este jarro de agua fría, o sea que te metan caballo E3 bloqueando, dice, podía haberse evitado a coste de un peón con D3, la jugada que hemos visto ahora, D3, que daría lugar a un juego muy prometedor para las negras. Entonces nos va a hacer una evaluación de la posición y va a montar un centro de operaciones alrededor de la casilla D4 simplemente por haber dado el peón. Entonces hemos ganado la casilla D4 y un montón de cosas que nos va a explicar ahora. Entonces este concepto nos va a enseñar un poco, nos va a ayudar a entender el tema del sacrificio posicional. ¿Por qué no quiero yo ahora el peón en D4 y quiero que avance a D3? Dice, el punto D4 es incuestionablemente el más importante de la posición, a través de él ha de pasar la acción del alfil hacia el rey. Pensar que cuando yo haga D3 se va a abrir el alfil de C5, va a abrir toda la diagonal mirando al enroque blanco. Luego dice, la acción de una torre negra contra la dama blanca. Pensar que cuando haga D3, o toma de caballo o toma de dama. Entonces, si toma de dama, ya juego torre D8 y le estoy ganando un tiempo. Y si juega de caballo, juego torre D8 y estoy clavando el caballo. Dice, luego, un caballo negro puede venir a la casilla D4 y podía restringir el juego de la dama blanca, vetándola nada más y nada menos que 4 de sus casillas. O sea, como no tengo un peón en D4, puedo meter el caballo en D4, voy a borrar un poco de flechas, puedo meter el caballo en D4 y voy a estar controlando un montón de casillas. Dice que voy a vetar a la dama blanca de 4 casillas, si os fijáis, 1, 2, 3 y 4. Dice, luego podría incrementar la presión sobre la clavada del caballo en F3. Como el caballo está en D4, estoy metiendo presión en el caballo en F3 y ya estoy metiendo presión con 2 piezas. Entonces todo ese sería el plan que monta a través de dar un peón, de sacrificar el peón y ganar pues una ventaja posicional. Pero sobre todo que esto quede claro, que es lo importante, lo que yo creo que le podemos sacar nosotros suco en esta partida. Entonces se jugó caballo D3 y dice, evidentemente las blancas reducen la proyectada base de operaciones negras prácticamente a cero. Entonces todo el plan que podía haberse dado con D3, si dábamos el peón, ahora con el bloqueo desaparece. Dice, el peón bloqueado en D4 frustra al alfil y su ataque en enroque. Fijaros, el alfil en C5 encima te lo están tocando, te lo estás dejando enterito y encima no está mirando al enroque, está golpeando contra su propia cadena. En el centro ya es un alfil malo. Dice la torre del flanco de dama, la torre de A8, dice que tenía grandes esperanzas de empujar el peón blanco hasta D1, tampoco podrá participar. Entonces sí, la otra opción que él da es que si jugamos D3 y no nos capturaban, pues con torre D8 ya podemos empujar con la torre del peón hasta la casilla D1. Se jugó alfil E7 porque te estaban tocando el alfil y las blancas jugaron H3 ya preguntando al alfil de la casilla G4 qué quiere hacer.
Pensar que no podemos retirarnos H5 por el tema que hay trucos. Después de caballo por D4 estoy tocando la dama y estoy tocando el alfil. Entonces, imaginar si capturan la dama, pues capturo yo su dama y encima estoy amenazando un doblete. Entonces, pues hay truquitos. Por lo tanto, o capturas el peón de H3 o capturas el caballo de F3. Entonces vamos a ver qué pasa si alfil por F3, dice, las negras no pueden capturar el peón de H porque tras alfil por F3 y dama por F3 te queda tocado el peón de 5. Entonces después de los cambios, capturar y tomar de caballo, etcétera, estamos perdiendo un peón central por un peón de flanco. O sea que es buen negocio para las blancas. Por eso las negras no capturan el peón de H3 y hacen alfil por F3. Después de dama por F3 y dama por C4, la torre viene a la casilla C1 metiéndose en una columna abierta y ganando un tiempo. Dama E6 y dama F5. Aquí nos dice, la elegante y concluyente clave del sistema defensivo blanco era venir a cambiar damas aquí en la casilla F5. No cambiaron dama, jugaron alfil de 6, pero vamos a ver qué pasa si dama por F5. Dice, las negras están perdidas si cambian damas y luego continúan con F6, ¿vale? Protegiéndolo todo. ¿Por qué? Porque hay un brutal sacrificio, torre por C6 y después de peón por alfil por C6 y se estamos metiendo un doblete. Muchos pensaréis, bueno, pero ahora simplemente ganas la calidad y luego no es tan claro. Pero hay una jugada intermedia aquí de alfil D5 jaque que obliga al rey a ir a la octava y cuando el rey va a la octava pues cae la torre entera. O sea que está totalmente perdido. Es brutal el torre por C6 este, pero es brutal. Entonces, como no pueden cambiar damas, también otra opción era, pues, era jugar dama D6, pero bueno, tampoco voy a entrar en tanta variante, se jugó alfil D6. Entonces, las blancas cambiaron, doblaron esta estructura, dejaron aquí un poco más feo el tema, y jugaron A3. Yo supongo que es con, aquí no lo pone en el libro, pero yo supongo que es con ideas de que no te vengan a cambiar el caballo bloqueador con caballo B4. Fijaros que aquí pues puedo venir con caballo B4 a cambiar este caballo y estaría protegido por el alfil. Entonces yo supongo que es para eso y después de rey D7 ya están comunicando torres, se va a llegar a, bueno, a un final que es bastante tablífero. Aquí, bueno, nos puede servir mucho este tipo de maniobras, alfil F1, pensar que el peón central es del mismo color del alfil. Entonces este alfil en esta diagonal no está haciendo nada, entonces lo vamos a querer reubicar, por ejemplo, por la casilla C4, y intentar jugar por la otra casilla, intentar presionar eventualmente el peón de E6. Entonces se jugó A4, fijando la estructura en el flanco de dama, o sea, ahora un peón imposibilita el avance B3 sin que sea capturado, y se juega caballo E1. O sea, lo que está haciendo el caballo es retirarse momentáneamente para que el alfil pase a la casilla C4 y luego volver a bloquear. Entonces estamos reubicando las piezas un poco, pues coordinándonos. Se juega torre A5 para dar libertad al caballo de C6 y tener defendido el peón D5. Se juega torre C2 para doblar torres. La otra torre viene también a C8 a intentar luchar por la columna, se dobla torres, caballo A7, pues buscando aliviar la presión de la columna y simplificar, bueno, la posición. En realidad ya es una posición que es tablas, o sea, la partida acaba en tablas, simplemente pues se la acabo de comentar. Después de alfil C4 ya se ha reubicado el alfil, ahora va a volver el caballo a la casilla D3 y aquí nos dice, nos encontramos ante una clara posición de tablas. El caballo blanco regresa a la casilla D3 y las negras son incapaces de progresar. Keres continúa la partida hasta la jugada 41 y la plaza para intentar buscar eventuales posibilidades ocultas. O sea, dice que ahora van a estar mareando la perdiz hasta la jugada 41 y luego no se va ni a retomar. Dice, el caballo vuelve a la casilla de bloqueo una vez se ha mejorado la posición del alfil. Vemos ahora que la torre en A5 defiende el peón central del ataque del caballo bloqueador. O sea, la torre aquí, que parece un poco rara, lo único que está haciendo es defender el peón. Se juega caballo D6, tocando el alfil y tocando el peón central, se defiende el peón y bueno, se simplifica más y ya pues ya estáis viendo que es una posición donde ninguno de los dos bandos puede progresar y va a acabar en tablas. Aquí se mareó un poco el tema, se bloqueó en un flanco y se vinieron, bueno, a esta posición, y ya os enseño el final, y dice, se acordaron tablas sin reanudarse el juego. O sea que simplemente pues aplazaron la partida y al día siguiente pues acordaron tablas y se acabó. Pues nada, hasta aquí la partida número 3 del libro. Espero que os haya gustado, sobre todo entender ese concepto del sacrificio posicional y cómo montar un plan a través de una casilla. Y nada, os dejo dos vídeos más por aquí del canal por si queréis seguir viendo y apoyando. Venga, que vaya bien. Un saludo.